palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí estamos para disfrutar la palabra de nuestro Dios, la palabra de edificación, palabra que nos edifica en estos minutos que nos tomamos cada mañana para exaltar el nombre de nuestro Dios y para recibir esa palabra que marca nuestro día. Les recuerdo que si no nos escucha en vivo y en directo a través de www.caminoestereo.com, esta palabra queda alojada allí en nuestro portal, en nuestra página, en caminoestereo.com, y también queda en YouTube. Usted puede buscar Camino Estéreo o puede buscar Café con Fe, Un Café con Fe con la fecha del día, y siempre puede escuchar esta palabra, este tiempo de palabra. Y en este día vamos a hablar un poco acerca de el nuevo nacimiento, pero vamos a hablar referente a cómo saber si soy un creyente verdadero. Y para ser un creyente verdadero, identificamos que un creyente genuino, real, ha nacido de nuevo. Y el verso bíblico clave, que es el verso bíblico por excelencia para hablar del nuevo nacimiento, está en Juan capítulo 3, verso 3. Subráyalo ahí en la escritura. Qué especial cuando tomamos la Biblia, la subrayamos, hacemos esas notas conjuntas para que luego cuando volvamos a leer la escritura tengamos esa referencia. No sé si le ha ocurrido en algún momento que pasa el tiempo y luego cuando vuelves a leer un pasaje bíblico te encuentras con una anotación, te encuentras con alguna referencia, te encuentras con una fecha, y es especial saber cómo Dios siempre nos habla. Pues esta escritura en Juan capítulo 3, verso 3 dice: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es la escena donde el Señor le está hablando a Nicodemo, que vino a buscarle de noche, diciéndole: nosotros sabemos que tú has venido del Señor, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no le es dado el poder de parte de Dios, le estaba diciendo Nicodemo. Pero el Señor se dirige a Nicodemo y le dice: es necesario que nazcas de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y eso es crucial, saber si usted y yo, estimado amigo, hemos nacido de nuevo y por tanto, de esa manera ser verdaderos creyentes. Aquel que no ha nacido de nuevo en realidad no es un creyente, no es hijo de Dios. Suena un poco duro, ¿verdad? Pero es así. Si no hemos pasado de la muerte espiritual a la vida espiritual en Cristo, estamos perdidos. Sin importar cuán llena de vida consideremos que tenemos o cuánta espiritualidad tenemos. Hay personas que muestran una espiritualidad, pero cuidado, no hay nuevo nacimiento. Consideremos nuestra espiritualidad sin importar cuán auténtica creamos que es nuestra fe. Y ahí tenemos que desnudar nuestro corazón. Hay quienes afirman ser cristianos, estimado amigo, y creer lo que enseña la Biblia, cuando en realidad no son hijos de Dios, no abrazan la verdad, sino que abrazan quizás una falsa doctrina. De hecho, hoy tenemos iglesias llenas de falsas conversiones. El Señor Jesús lo advirtió y lo advirtió seriamente. El Evangelio de Mateo registra que palabras del Señor Jesús cuando dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos. ¿Usted recuerda la escritura? Pero el Señor dirá: nunca os conocí.
Y esa palabra es para aquellos que tenían un conocimiento, porque mira la manera en que le hablan al Señor. Pero mira, nosotros en tu nombre hicimos. Pero no eran hijos de Dios. El apóstol Pablo también menciona el hecho de examinarnos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Dice: pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Les estaba diciendo el apóstol Pablo. Les estaba diciendo, es necesario que se examinen para saber si ustedes son hijos de Dios, son nacidos de nuevo. Ahora, para saber si en verdad, querido amigo, hemos nacido de nuevo, nosotros no debemos compararnos con otras personas. Es el peor error que puede existir. No lo haga. Debemos mirarnos a la luz de la Escritura, a la luz de la Biblia, para lo cual es crucial el ambiente de una iglesia sana, de una congregación. No puedes decir he nacido de nuevo y no estar en una congregación, no. Es necesario estar en un ambiente de una iglesia local, saludable, junto a hermanos que te ayuden, junto a hermanos en los cuales tú también te vas a ver reflejado, te vas a examinar objetivamente. Mira, tener certeza de la salvación para nuestra vida es un impulso para nosotros. Es un impulso en nuestra vida cristiana. Así que, hermanos, decía el apóstol Pedro, sean cada vez más diligentes para hacer firmes su llamado. Estoy parafraseando lo que dice 2 de Pedro 1:10. Sean firmes y examinen su llamado, su elección de parte de Dios, decía el apóstol Pedro. Porque mientras hagan estas cosas, ustedes nunca caerán. La primera epístola de Juan, aquí hay mucha palabra porque es necesario vernos reflejados en la palabra. La primera epístola del apóstol Juan se escribió de manera particular con ese propósito. Si tú examinas Primera de Juan, encontrarás versículos como Primera de Juan 5:13, donde el apóstol Juan escribe: estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Hay características de todo creyente verdadero, de todo creyente genuino. Y es necesario reflejarnos o hacer un examen para saber si yo soy un nacido de nuevo. Alguien me preguntaba estos días, ¿y cómo lo sé? ¿Porque vengo a la iglesia? No, ese no es un indicativo. ¿Porque sé orar? Ese tampoco es un indicativo. ¿Es andar con Jesús? No, eso no certifica el nuevo nacimiento, porque Judas andó con Jesús 3 años. Es más, la Biblia dice que él recibió cierto poder, ¿verdad? Pero no era un nacido de nuevo. ¿Es un cambio de religión? Quizás no es un cambio de religión. En realidad, el nuevo nacimiento es un trasplante de corazón. Es cuando el Señor toma ese corazón de piedra insensible y lo quita de nosotros y pone un corazón de carne, sensible a su palabra. Ese es el nuevo nacimiento. O sea, la definición de nuevo nacimiento es un trasplante de corazón. Pero hay varias características en las que usted y yo nos debemos ver reflejados para saber si soy un creyente verdadero, un nacido de nuevo. En primer lugar, estimado amigo, el creyente verdadero no lleva una vida de pecado y ama la pureza de parte de Dios. Cuidado con lo que estoy diciendo. No lleva una vida de pecado, no significa que no peque, porque todos pecamos diariamente. Pero ya el pecado
no gobierna, no es el Señor de esa persona. Primera de Juan 3:9 dice: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Qué especial esto, ¿verdad? Este versículo es crucial. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Hay alguna práctica de pecado en tu vida que te controle aún? ¿Te ha hablado el Señor específicamente de ciertas cosas que tienes que dejar y estás batallando con esto? Mira, un cristiano no tiene perfección. El nacido de nuevo no significa que sea perfecto, porque en medio de nuestra condición humana seguiremos pecando, pero ya no practicaremos ese pecado. Es decir, el pecado ya no nos gobierna, no nos maneja. Primera de Juan también, capítulo 1, verso 8, dice la Escritura: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, un cristiano no tiene perfección, sin embargo, tiene dirección. Escucha esto y graba esto en tu corazón. No tiene perfección, pero sí tiene dirección. Y tiene dirección por la gracia de Dios. Tú y yo tenemos dirección por la gracia de Dios, porque nuestra vida ya no se caracteriza por el pecado. John Newton decía en una frase que se convirtió en una frase muy famosa de Newton, donde él dice: yo no soy lo que debo ser, tampoco soy lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser. Es decir, hay una transformación. Entonces ese primer ítem, ese primer paso o esa primera característica es que un creyente nacido de nuevo no lleva una vida de pecado y ama la pureza. Y aunque es un proceso, cuando ese proceso avanza y el cristiano verdadero entiende que es necesario llevar una vida de pureza, empieza él mismo, con la ayuda del Espíritu Santo, a examinar su vida y a quitar toda aquella impureza, todo aquel obstáculo, toda aquella piedra en el camino que estorba, porque empieza a amar la pureza, porque empieza a corregir su vida, y esa es la obra del Espíritu Santo. Una característica más es que el creyente verdadero empieza a confiar en el Señor Jesús como su Señor y como su Salvador. Esas dos características. No solamente como el Salvador, sino que ahora lo ha hecho el Señor de su vida. Y ahí muchos, como se dice popularmente, muchos se cuelgan, porque no han hecho al Señor Jesús el Señor de su vida. Dice la Biblia, también en Primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. El cristiano, estimado amigo, no deposita toda su confianza en el Cristo que predican los falsos maestros, o las falsas enseñanzas, o las falsas doctrinas, sino en el verdadero, el que se revela en la Escritura. Esa es una evidencia del nacido de nuevo. En otras palabras, el cristiano afirma una doctrina correcta del Evangelio. La doctrina importa. Es decir, no la doctrina errada vendrá, porque el Espíritu Santo que mora en el corazón empezará a enseñarle, empezará a darle testimonio. Entonces el creyente verdadero confía en el Señor Jesús como su Señor y su Salvador. El cristiano cree porque ha aceptado la obra consumada de Cristo y la muerte de Cristo en la cruz. Cree que es considerado justo a los ojos de Dios porque el Señor Jesús lo hizo justo delante del Señor, y puede encarar la muerte y el juicio sin temor.
Es decir, cuando eres nacido de nuevo, viene una convicción de que eres hijo de Dios. Cuando eres nacido de nuevo, tú haces al Señor Jesús el Señor de tu vida, no solamente el Salvador. Y como lo has hecho el Señor de tu vida, entonces haces lo que el Señor dice que debes hacer. Que tendrá momentos de decisión no fáciles, es verdad. Ahora te pregunto hoy, ¿qué momento difícil, crucial, estás afrontando respecto a decisiones, respecto a aspectos de tu vida, áreas en tu vida que el Señor te está pidiendo como tu Señor para que tú se las entregues? Y ahí, mira que ahí ese punto es primordial, porque muchos no son nacidos de nuevo, no son hijos de Dios, porque en realidad no han hecho al Señor el Señor de sus vidas. Y esa palabra Señor se ha vuelto tan coloquial y todo el mundo dice nuestro Señor, mi Señor, pero la connotación de decir mi Señor quiere decir que todo lo que ese Señor diga, yo lo hago. Y si el Señor dice que debo dejar algo en mi vida normal, yo lo haré porque Él es mi Señor. No solamente es mi Salvador, es mi Señor ahora. Por eso el apóstol Pablo escribía y decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivimos nosotros, ya no nos mandamos nosotros, ya no decidimos nosotros. Antes éramos caprichosos. No puedes ser un verdadero cristiano, un cristiano genuino, nacido de nuevo y vivir en los caprichos de tu vida. Otro punto importante es que el creyente, el nacido de nuevo, el genuino, practica la justicia. Primera de Juan, capítulo 2, verso 29. Dice la Escritura: si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Así lo dice la Escritura. Alguien que ha nacido de nuevo, estimado amigo, busca obedecer al Señor no para ganarse su salvación, ya que eso sería rechazar el Evangelio de la gracia, sino en agradecimiento a Dios por su salvación. O sea, yo practico la justicia porque estoy agradecido con el Señor y porque la obra del Espíritu Santo en mi vida lo produce, no porque quiera ganarme la salvación, porque no es por obras. El apóstol Pablo le escribía a la iglesia en Éfeso, en la carta a los Efesios, para que la busques tú mismo allí y la subrayes. En Efesios capítulo 2, verso 8: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El creyente verdadero practica la justicia. El creyente verdadero dice: debo ser justo, es necesario que yo encuentre justicia. Es necesario que ahora camine yo rectamente en justicia con el Señor. Lo entiende, porque el Espíritu Santo ha empezado a transformarle. El nacido de nuevo empieza a avanzar en santidad. Romanos 12, versículo 1, versículo 2. Lo has leído infinidad de veces. Creo que es un versículo que es un versículo que debemos nosotros aprenderlo completamente. Así que, hermanos, os ruego, dice Pablo a la iglesia en Roma, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional, está diciendo Pablo. Y luego dice: no se conformen a este siglo, transfórmense por medio de la renovación del entendimiento, para que ustedes comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, ese creyente, ese nacido de nuevo,
empieza a practicar la justicia, y como empieza a practicar la justicia, deja que el Espíritu Santo empiece a renovar su mente. Renovando la mente. En un trabajo conjunto con el Espíritu Santo. Es decir, me dispongo. Lo que antes hacía pecaminoso, lo que antes veías pecaminoso, lo que antes escuchabas pecaminoso, las conversaciones que tenías antes pecaminosas, los pensamientos carnales pecaminosos, las charlas de doble sentido, el morbo que salía de nuestros labios antes, ya no está, porque empezamos a ser transformados, pero en realidad nos disciplinamos frente a esto. Ya no queremos vivir esa vida pasada, la aborrecemos. Aunque es posible que tengas batallas frente a la justicia para practicar la justicia, el Espíritu Santo que habita en el nuevo creyente le ayudará. Y si estás teniendo dificultades con esto, clama hoy por ayuda al Señor. Dile: Señor, ayúdame para que yo pueda practicar la justicia. Cuando hablamos de practicar la justicia, significa practicar lo justo, lo que es justo delante de Dios. Otra característica es que el verdadero Hijo de Dios, el nacido de nuevo, el creyente verdadero, ama a los hermanos en la fe. Nosotros como cristianos convivimos en medio de una comunidad. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Dice esa escritura, dice la Biblia. Mira la afirmación que hace el apóstol Juan: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Mira, ningún hermano es perfecto. Ninguna iglesia, congregación será perfecta. Encontrarás fallos, desde los pastores hacia abajo. Todos fallamos. Pero nos amamos. Amamos a los hermanos en Cristo. Nos amamos entre nosotros, no por nuestras perfecciones, sino porque somos escogidos de Dios. Mira, una marca de que nosotros somos cristianos es que amamos de manera genuina, partiendo del conocimiento de la verdad. Amamos de todo corazón a otros creyentes, a otros cristianos, a pesar de nosotros mismos. El Señor Jesús lo dijo: yo les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado a ustedes. Así también, que se amen los unos a los otros. Y en eso conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Amemos a aquellos hermanos. Ama a aquel débil en la fe. Ama a aquel hermano allá en tu congregación que tiene dificultades. Ámalo. Dejemos que el Señor trabaje en nosotros. Mira, muchos en medio de una congregación dicen: no, yo no acostumbro a juntarme con nadie en la iglesia. Termina el servicio y me voy porque no quiero tener problemas, no quiero tener dificultades, Mira, eso está errado. Porque tú ya no eres una isla, eres parte de una congregación, eres parte de un pueblo que busca el mismo objetivo. Entonces no nos creamos tan santos, tan puros, tan limpios, que no podemos relacionarnos con otros creyentes. Una marca más. El verdadero Hijo de Dios, el nacido de nuevo, el creyente verdadero, vence al mundo. Qué tremendo esto. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. También subráyalo en la escritura, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
nuestra fe. El creyente verdadero vence al mundo. El nacido de nuevo vence al mundo. ¿Qué quiere decir? Que ya el mundo no tiene injerencia en ti. Que el mundo quedó atrás. Que lo vano quedó atrás. Que los rudimentos del mundo empezaron a quedar atrás. Te voy a poner un ejemplo. Épocas. En el mundo, en el calendario normal, habitual, ordinario, encontramos épocas, fechas. Y la sociedad, las personas, la sociedad de consumo, camina detrás de estas fechas. Y esas fechas pueden controlar la vida de una persona. Entonces, cuando viene la época de diciembre, de fin de año, las personas se desesperan, quieren comprar cosas. El comercio presenta grandes promociones porque la sociedad de consumo les lleva a eso. Porque el mundo controla y quiere controlar a las personas. Pero el creyente verdadero sabe que su felicidad ya no está allí, ya no está en determinada fecha. Aquel que no tiene a Cristo espera con ansias una fecha. Llega la fecha, celebra, está pletórico, feliz, pero pasa la fecha y vuelve a quedar en el mismo estado de depresión, de congoja, de carga, porque no es nacido de nuevo. El creyente verdadero, el nacido de nuevo, vence al mundo. El mundo ya no tiene injerencia en nuestra vida. El hombre que ha nacido de nuevo, mira, no usa la opinión del mundo como una norma respecto a lo bueno o a lo malo. El nacido de nuevo no le importa ir contra la corriente de las conductas, de las ideas, de las costumbres que se encuentran en el mundo. Lo que dicen o lo que hacen los demás ya no le preocupa. Vence al amor del mundo. Ya no encuentra placer en las cosas que parecían dar felicidad a la mayoría de personas. Ahora, a ese nacido de nuevo, estas cosas le parecen necias, le parecen que no tienen ya peso, validez. El nacido de nuevo empieza a amar más el elogio de Dios más que los elogios del hombre. Es decir, el nacido de nuevo empieza a amar más el hecho de agradarle a Dios que agradarle a los hombres. El nacido de nuevo teme ofender a Dios más que ofender a los hombres. No es importante para él si lo culpan o lo elogian, no. Su meta principal es agradar a Dios. Tu meta principal como nacido de nuevo, mi meta principal como nacido de nuevo es agradar a Dios antes que a las personas. Mi meta como nacido de Dios es cancelar todo aquello de mi vida pasada. ¿Qué aspecto de tu vida pasada todavía saca un banderín y te avisa que está allí presente? Que el Señor, a través de su Espíritu Santo, te dé la autoridad, mi amigo, oyente, mi estimado hermano, que te ayude el Espíritu de Dios. Porque ya no estamos para agradar al mundo. Es necesario tomar decisiones firmes y sobre esas decisiones firmes caminar. El cristiano posee algo mayor de lo que tiene este mundo. El nacido de nuevo tiene un gozo verdadero y así es como vence al mundo. Ahora, ahí adelante en segunda de Juan, capítulo 2, segunda de Juan, verso 15, no améis al mundo ni las cosas, primera de Juan, 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Mira cómo lo describe el apóstol Juan. Mira cómo describe lo que hay allá en el mundo.
que para un creyente nacido de nuevo ya no le mueve. Dice todo lo que hay en el mundo. Y menciona 3 cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y el creyente nacido de nuevo en realidad ya no se deslumbra por los deseos de la carne, ya no se deslumbra por los deseos de los ojos, ni por la vanagloria de la vida. Ahora ha cambiado. Ahora reconoce que es el Señor, y esos apetitos que tenía antes ya no los tiene. Apetitos carnales o apetitos que para el mundo son aceptados. Pero el creyente nacido de nuevo entiende que ya la vida espiritual, la felicidad y el gozo verdadero no están ahí. Por ejemplo, cuando habla de los deseos de los ojos, ¿cuántos antes, en nuestra vida pasada, anhelábamos tener recursos, dinero y caminar por un centro comercial, y lo que veíamos en aquella vitrina que nos robaba la paz porque no lo teníamos, y nos proponíamos obtenerlo para saciar esa necesidad, como dice esta escritura, los deseos de los ojos, y lo adquiríamos y lo comprábamos, y muchas veces lo adquirimos con deudas, para luego pasar a ese otro punto que es la vanagloria de la vida, para mostrarlo, para lucirlo, porque había orgullo. Ahora, no significa que el creyente nacido de nuevo no pueda adquirir algo, no pueda comprar algo. No se trata de eso. Qué bendición que puedas adquirir, comprar, bendecir a los de tu casa, recibir la bendición y hacerlo. Pero es decir, tu corazón ya no está ahí. Ya no has puesto eso como un ídolo. Ya pasa a un segundo plano. Amigo oyente, si leyendo esto en oración entiendes que aún no ha ocurrido y que no eres ese cristiano genuino que tal vez creías que eras, ven a Jesús, habla con Él, dile: Señor, ten misericordia de mí. Creía que te conocía, creía que había nacido de nuevo. Como dijo Job, de oídas te había oído. Que el Señor hable. Ese es nuestro deseo. Que siempre la palabra esté en tu vida. Que el Señor que ha empezado la obra en ti la perfeccione. El apóstol Pablo le escribía a la iglesia en Filipo, diciéndole: yo estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día del Señor, hasta el día de Cristo. Que la obra que se ha iniciado en nosotros crezca. Necesitamos caminar con el Señor. Que cuando mires hacia atrás tú puedas decir: he avanzado por la misericordia del Señor. Que cuando mires hacia atrás tú puedas decir: tuve enfrentamientos difíciles con aquello que me apegaba al mundo, pero el Señor hizo una obra en mí que hizo que venciera al mundo y que fuera más poderoso el amor que gestó el propio Espíritu de Dios en mi corazón por Él que lo que vivía en aquel entonces. Que sea más fuerte ese amor del Señor y que no se detenga, y que esa obra siga desarrollándose en tu vida. Señor, gracias. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor. Padre, oro por aquellos que hoy se ven confrontados en su vida.
Señor, gesta, haz una operación quitando el corazón de piedra insensible, quitándolo de allí y poniendo, Señor, un corazón nuevo, sensible a tu palabra, que empieza a tener una transformación, donde hay vida nueva, donde las cosas viejas pasaron, donde todas son hechas nuevas, donde esos deseos pecaminosos ya no estén, porque la naturaleza ahora es la naturaleza de Cristo. Y aunque imperfectos por este cuerpo corruptible, caminamos a la eternidad para encontrarnos contigo. Ayúdanos a mantenernos firmes en santidad, a amar tu caminar, tus asuntos, tu palabra. Te lo pedimos hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.